Bienvenidos amigos y amigas a este foro Sembrando Futuro. Esta vez lo realizamos aquí en la capilla de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y el tema la juventud salvadoreña 30 años después. Ustedes saben, amigos y amigas, que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas está en pleno año de todos los mártires. Desde el 24 de marzo de este año hasta el 24 de marzo del 2010, la UCA ha declarado el año de todos los mártires de El Salvador. Y en esta ocasión vamos a tener presentes a mártires universitarios, jóvenes estudiantes. Hablamos de José Fidel Castro, de Delfina Goches, de Antonio Girón, de José Roberto Sarmiento y de Mauricio Escafine, asesinados hace 30 años. Por eso nuestra temática la hemos denominado La Juventud Salvadoreña 30 años después. Y como panelistas tenemos con nosotros a Antonio Carbonell, tenemos también a Marlon García y a Sonia Ivette Sánchez. Para poner en perspectiva este tema, como ya es habitual, vamos a presenciar un audiovisual que nos habla justamente de la participación de los jóvenes en la construcción de una sociedad distinta y cómo ese compromiso por una sociedad nueva los lleva hasta el martirio. Veamos. 1918 significó en las universidades de América Latina un cambio que dio más poder de intervención de los movimientos estudiantiles en la vida social. En Córdoba, Argentina, se promulgó una reforma en la que los estudiantes impugnaban las estructuras autoritarias y primaban la participación estudiantil en el gobierno de las universidades. Y esta reforma plantea varias cosas, entre otras la autonomía de las universidades y la participación estudiantil, como ejes relevantes para la dinámica institucional. Entonces, desde ese momento, los estudiantes comienzan a irrumpir, creo yo, en actividades intrauniversitarias, pero luego también hacia afuera, porque en sociedades conflictivas, ¿verdad?, como las nuestras, la universidad se convierte en centro de actividad política. Particularmente se manejaba la idea o la visión de futuro dada por el socialismo en ese entonces, y que era algo así como la utopía que se seguía como jóvenes, pues como estudiantes, la necesidad de cambiar una realidad en la cual el sector de la juventud no estuviese tan oprimido, el cambiar una realidad en la cual la pobreza era el punto de cada día, ¿no? Los cambios en los movimientos estudiantiles llegaron a toda América Latina, y El Salvador no fue la excepción. La misma historia da fe de la evolución del protagonismo de estos movimientos en nuestro país. Se utilizaron diversos métodos de organización. Quizá uno de los más importantes fue el acercamiento cultural, es decir, los actos político-culturales de la época de los 70 fueron muy importantes, el uso del teatro, de la música, el uso de las distintas expresiones literarias, por ejemplo, permitió de alguna forma comprometer a los estudiantes o interesar a los estudiantes como para irse incorporando con distinto grado de compromiso en las organizaciones estudiantiles. Para estos universitarios, la pobreza, la represión de los gobiernos militares y la violencia representaban retos que ameritaban una reacción que contribuyera a cambiar el rumbo de la forma de gobernar un país. El entorno cultural y el estudio crítico fueron base para despertar la conciencia de los jóvenes, aseguran hoy quienes fueran miembros de aquellos movimientos. Sería una falsedad histórica decir que era exclusivamente un movimiento revolucionario, que era predominantemente del movimiento estudiantil, predominantemente conducido por nosotros, pues sí, pero es una etapa, pero nuestra presencia no negaba la existencia de
de otros, de la naturaleza individual de los estudiantes desde una perspectiva religiosa o política o ideológica. Un ente intelectual estudiando que esté congelado y que no reaccione ante la injusticia, ante lo que estaba pasando, no, es imposible. Ana Francis fue una de las estudiantes que hoy afirma que estuvo muy clara en sus objetivos que la llevaron a involucrarse en el movimiento estudiantil y sus formas de lucha. Nos tomábamos ahí para la toma pacífica y nos sentábamos y amanecíamos toda esa efervescencia revolucionaria para bajar cuotas, para también que la UCA se pronunciara con tanta injusticia, y entonces había un montón de represiones, ¿no? Acuérdate que en el mismo 75 que te estoy diciendo, paradójicamente, Miss Universo, es la matanza de estudiantes de la Universidad Nacional. Por la misma situación de efervescencia política de la década, va perdiendo peso posteriormente la reivindicación académica y lo va ganando la reivindicación política. Sin embargo, se estaba claro en ese entonces de que una de las mejores formas de aportarle al desarrollo de este país o a la liberación de este país, como se decía en ese momento, era teniendo una sólida formación académica, ¿no? Muchos fueron los movimientos que surgieron en ese momento. AGEUS, en la Universidad de El Salvador, ya tenía una tradición desde 1927, y otros, como el FUR 30 en la UCA, se consolidaron en sus luchas. Yo creo que el FUR 30 surge en este escenario de un contexto muy politizado, donde los estudiantes, un sector de ellos se está politizando hacia la izquierda, ¿verdad? Y el FUR 30 viene a representar esa opción que en la UCA se vivía quizás de forma pequeña, por las mismas características del estudiantado de la UCA. Pero se vivía en la UCA esa tensión también y esa posibilidad de que los estudiantes se inclinaran hacia la izquierda. Y un grupo de estudiantes efectivamente se comienza a inclinar hacia la izquierda. La represión contra estos movimientos tomó la vida de muchos estudiantes, jóvenes, que ahora son considerados mártires por su entrega a la defensa de sus ideales de cambio, por solidaridad, por estar contra del sistema, objetivos que estaban claros en los estudiantes, afirman sus exmiembros. Los antiguos miembros de estos movimientos aseguran que en la actualidad estas asociaciones presentan deficiencias que minan la credibilidad de sus acciones y sus luchas, y esto a falta de una agenda bien definida de sus metas en el contexto de hoy. Me parece que a los actuales movimientos estudiantiles les hace falta elaborar un diagnóstico sobre la composición interna que tienen los estudiantes actualmente, porque es a partir de ese diagnóstico, de ese reconocimiento, que ellos van a poder saber cuáles son las mejores estrategias de organización y movilización que se pueden utilizar. Los universitarios de mi generación nunca cerramos la universidad para presionar a nuestras autoridades por el presupuesto. Más bien nosotros salimos a las calles a luchar por el presupuesto. Entonces, los métodos son distintos. Hay una confrontación entre estudiantes universitarios y autoridades universitarias. En nuestro caso también la hubo, pero también hubo unidad. Lamentablemente siento que algo nos está haciendo falta en este país para convertir esos movimientos en una expresión de un movimiento estudiantil fresco, sano, sólido y comprometido. Ese movimiento que antaño representó un pensamiento crítico, es hoy para las autoridades estatales y representantes académicos un bloque al que le falta bases que puedan colocarlos en una posición más protagónica. Por supuesto, pues persisten algunos grupos con intereses políticos que tienen además todo su derecho a existir, pero no despiertan el interés que despertaban antiguamente.
sino que se quedan también como un grupo más dentro de esta diversidad y de estas opciones diferentes de los sectores estudiantiles. El colectivo Utopía es un movimiento estudiantil dentro de la UCA. Para sus miembros, las acciones deben ir en torno a la discusión teórica de la realidad, para luego poder actuar sobre la misma. Uno de los objetivos que tenemos bien claro es el rescate de la memoria histórica, ¿verdad? Porque para poder entender un poco el contexto, hay que irnos a las raíces históricas. Entonces, esa es una de las cuestiones que hacemos, teorizamos en función de eso. Evidentemente, en una organización de tipo político estudiantil, el provecho fundamental es el de ir adquiriendo experiencia, ir adquiriendo formación, ir adquiriendo capacidad y conocimiento de otros movimientos, otros grupos y aprendiendo a dialogar con ellos. Para los sociólogos y para las mismas autoridades académicas, es importante, antes que nada, que los estudiantes profundicen y reflexionen los problemas fundamentales de la sociedad, para que encuentren formas más adecuadas de contribuir a los cambios sociales. Contáctenos a miradas@comper.uca.edu.sb. La juventud salvadoreña 30 años después es el tema que abordamos este día, amigos y amigas, en este foro Sembrando Futuro de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA. En el año de todos los mártires presentamos este día la juventud salvadoreña 30 años después. Damos ahora la palabra a nuestros panelistas y en primer lugar la tiene Antonio Morales Carbonell. Antonio, bienvenido. Nos tocó vivir una época de represión, de dictadura, de ausencia absoluta de libertades, ¿verdad? La prueba más grande fue cuando se desarrollaron las elecciones en 1977. La democracia cristiana se presentó a las elecciones, en principio ganó la elección y sin embargo el resultado fue una masacre de cientos de personas en la Plaza Libertad. Me recuerdo que mi padre iba para candidato a la vicepresidencia en ese momento y tuvo que exiliarse en la Embajada de Costa Rica. Es decir, las vías legales para poder cambiar y para poder incidir en la política de este país estaban absolutamente cerradas y las únicas formas de expresión y de lucha popular que se podían desarrollar eran las que empezaron a construir los movimientos revolucionarios en ese periodo, porque cualquier manifestación pacífica que había era acallada con sangre y fuego, y eso creo que no lo pueden olvidar los salvadoreños y las salvadoreñas. O sea, se practicaba la tortura, la desaparición, el asesinato a sangre fría, la persecución de los movimientos populares. Yo me recuerdo las masacres de San Pedro Perulapán en los años 70. Los movimientos populares tenían que recurrir a diferentes actividades y formas de lucha para poder hacerle frente a esa represión y denunciar ante los ojos del mundo lo que estaba sucediendo. Por eso es que habían ocupaciones de iglesias, de embajadas. Era buscar la manera de cómo llamar la atención de los pueblos democráticos del mundo para que intervinieran ante el gobierno salvadoreño y les exigieran cese a la represión, les exigieran poner libertad a tanto dirigente popular que había sido capturado. Entonces, en ese marco y en ese contexto es que surge el movimiento estudiantil de esa época, en un gran dilema, porque por una parte teníamos que estudiar, ¿verdad? Y por otra parte teníamos que atender también las demandas del movimiento popular. Entonces vivíamos estirados en ese sentido, ¿verdad? Y a veces lo que menos tiempo nos quedaba era para estudiar, porque o pasabas apoyando una huelga, me recuerdo la huelga en la fábrica de León, Yusa, Ahínco, en Santa Ana, o bueno, en fin, era difícil de conciliar esas dos cosas, y eso no dejaba de generarnos un poco de conflicto a veces con las mismas autoridades en la UCA, ¿verdad? Porque no dejaban de criticar el hecho de que éramos muy activistas y poco estudiosos en ese periodo, pero la verdad es que no había alternativa. Yo creo que pocos lograban hacerlo, había que ser muy disciplinados, pero pocos lograban llevar las dos cosas a la vez.
Ahora, yo sí creo que aunque el movimiento estudiantil de esa época no fue enorme, no fue numeroso, ni tampoco estaba profundamente enraizado en la vida de los estudiantes, porque la verdad es que veíamos más hacia afuera que hacia adentro, aunque también desarrollamos algunas luchas por bajar cuotas estudiantiles, aumentar el ingreso, que a veces nos generaban tensiones con las mismas autoridades académicas, pero una buena parte de nuestra atención estaba jalonada por la realidad nacional y por el contacto con los sectores populares. El FUR 30, recuérdense que así como otros organismos en aquella época de estudiantes, formaba parte del bloque popular, y eso permitía que el estudiante estuviera en contacto con todos los sectores, pobladores de Tugurios, la Unión de Pobladores de Tugurios, la Federación de Cristianos y Campesinos Salvadoreños, FECA, la Unión de Trabajadores del Campo, ¿verdad? El movimiento estudiantil de secundaria, y así habían otros movimientos en el país. Entonces ese contacto con los sectores populares creo que es lo que le dio la grandeza a este pequeño grupo de estudiantes, porque la verdad es que era reducido, ¿verdad? Y yo creo que sí rendimos un servicio importante en la universidad. Por una parte, traíamos a la universidad a testigos directos de la represión. Yo me recuerdo que entrábamos a los auditorios y pedíamos permiso a algunos profesores de esa época, no mucho que les gustaba, ¿verdad? Y veníamos con gente que estaba en tomas de tierras, comités de madres que andaban buscando a sus familiares desaparecidos, trabajadores de las fábricas que venían a rendir su testimonio a los estudiantes, y a veces se recogían recursos para poder mantener esas actividades populares. Entonces yo creo que ayudamos a la proyección social que buscaba la UCA en ese momento, y realmente contribuimos en ese sentido. Pero yo creo que lo que nos permitió realmente enraizarnos más en las luchas populares fue ese contacto con los sectores populares. Y yo creo que cuando la señora rectora de la universidad dice qué es lo que nos falta, yo creo que un poco de eso falta. O sea, yo creo que sin ese vínculo, sin ese compromiso con las luchas populares, no hubiera sido el FUR 30 lo que fue, ni ningún otro movimiento estudiantil de este país o de otro sector. Yo creo que lo que el bloque permitió fue eso, un espacio de conocimiento, de diálogo, de intercambio con sectores que nunca los hubiéramos encontrado si nos hubiéramos quedado únicamente en las aulas universitarias. Gracias. Gracias, Antonio. Un aplauso para Antonio Carbonell. Voy a dar la palabra ahora a Marlon García. Marlon, bienvenido, tiene la palabra. Puedes hablar, Marlon. Gracias por la invitación. Bueno, quisiera empezar como haciéndonos la pregunta, ¿verdad?, de que ¿qué significa actualmente ser un joven organizado? Por una parte tenemos que históricamente al joven se le ha vinculado estrechamente con la rebeldía. Entonces venimos y nos preguntamos entonces ¿qué es eso de la rebeldía? Bueno, pues para mí eso de la rebeldía es como que luchar contra los antivalores, luchar por una sociedad más justa. ¿Ya? Bueno, además de eso, principalmente el ser un joven organizado hoy significa hacer que los estudiantes actuales asuman la realidad como propia. Que para mí eso es lo que habla la rectora en el video, de lo que eso es lo que hace falta a la juventud actual. Es precisamente sentir la realidad como propia, asumirla para luego poder cambiarla, ya que no podemos tratar de cambiar la realidad si la vemos como algo externo a nosotros. ¿Ya? Bueno, y entonces nos encontramos que ¿por qué la juventud no siente esa realidad como propia? ¿Por qué hace 30 años sí la juventud decía, bueno, pasa esto en el gobierno, o luchemos por cambiar las estructuras, etcétera? Bueno, pues precisamente porque nos encontramos, la juventud, bombardeado por un inmenso arsenal de antivalores en la sociedad capitalista en la que nos encontramos. Antivalores como el individualismo, el consumismo y otros. Estos antivalores se nos presentan en los medios de comunicación de una manera bastante como recurrente. Tenemos en las radios anuncios que nos invitan al consumo, en la televisión los programas juveniles están estrechamente vinculados con el consumo, en las radios incluso que históricamente se luchó porque fueran una visión crítica,
hoy lastimosamente las jornadas juveniles se han quedado a poner música como para que la gente baile, ¿verdad? Nada de que invite al joven a pensar, aunque sea un poquito, sobre la realidad que lo rodea. Bueno, para hacer entender a los jóvenes estas cosas que suceden en la realidad, la verdad que no es una tarea fácil, principalmente por esto mismo que acabo de decir, pues que los jóvenes no sienten ese deseo de cambio de la realidad. Tenemos que, bueno, aquí en la UCA hay varias organizaciones estudiantiles, está la Asociación de Estudiantes de Economía, la Asociación de Estudiantes de Derecho, la Asociación de Estudiantes de Psicología, pero ¿qué es lo que pasa? Está el colectivo Utopía, está en la organización que yo pertenezco, que es el Comité de Solidaridad con Cuba Roque Dalton. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa actualmente con la mayoría de estas organizaciones? Bueno, a mi punto de ver es esa carencia de asumir la realidad, ya que solo sienten como propia aquellas problemáticas que les incumben en un momento determinado y rápido. Tenemos que la mayoría de organizaciones, para las únicas situaciones que se reúnen son ya sea para abrir materias, para organizar fiestas o cosas así. Pues es por ello que acá se tienen en la UCA muchas organizaciones, pero somos pocas las que tratamos de precisamente hacer que ellos sientan ese compromiso de actuar con la realidad. Somos pocas las que tratamos de hacer que aquellos estudiantes de Derecho sientan el compromiso de querer presionar por la elección de un fiscal que lastimosamente no hay ahorita. Ya la mayoría de estas organizaciones, como dije anteriormente, pues simplemente o no les interesa o sería de ver por qué. Ya que la mayoría de gente viene aquí a clases, vemos que la cafetería pasa bastante llena, han puesto hasta televisores para que la gente pase un poco más entretenida. Pues, ya. Ahora bien, eso tiene una íntima relación con una cultura que se nos ha impuesto después desde los acuerdos de paz. Una cultura que nos dice de que nosotros los jóvenes no tenemos que ver para atrás. Cuando un joven dice, yo quiero saber un poco de historia, quiero saber cuáles fueron las causas de la guerra, nos encontramos con que nos dicen de que no, que eso ya pasó, que eso no nos incumbe, que son cosas de que simplemente son ajenas a nosotros. Y bueno, eso también tiene un gran apoyo por parte de los medios de comunicación, ya que nos pasan infundiendo de que nosotros los jóvenes solo tenemos que preocuparnos, ya sea por pasar el momento. Eso ciertamente es una visión bastante errónea. Gracias, Marlon, por tu aporte. Vamos a cerrar la participación de panelistas ahora con Sonia Ivette Sánchez, quien nos dará su reflexión en torno al tema. Sonia, bienvenida. Las características de la juventud no pueden sustraerse del entorno, del país, son su resultado. Nosotros no podemos ver con sorpresa, ¡ay, cuánta violencia, cuántas maras! ¿Y de dónde han salido estos muchachos? Pues son el resultado de lo que nosotros sembramos hace 2 décadas, no es otra cosa. O sea, la realidad nos salta encima, ¿verdad?, de los ojos. En ese sentido, la problemática o los éxitos de esa situación que refleja la juventud son el resultado de nuestro quehacer en el pasado y serán el resultado de nuestro quehacer en el presente, no es de otro. No nos hagamos los extraños, ¿verdad?, de los resultados, sino que nosotros somos los que estamos creando eso. El censo reportó 5.744.113 personas en el 2007, 1.200.000 menos de los que se suponía de acuerdo a las proyecciones del censo del 92. Allí en este dato no están los migrantes, no están los muertos, esos que todavía aparecen en el Registro Nacional de Personas Naturales, ¿verdad? Esos no están en el censo. De estos,
1.087.107 son jóvenes entre 15 y 24 años. 1.087.107, el 18.93% de la población. Un quinto más o menos de la población está entre esas edades. Si se quiere profundizar en el conocimiento de estos datos, si usted suma los niños de 0 a 14, esos representan, más los jóvenes, representan el 52% de la población. Por eso se dice que nosotros tenemos en El Salvador un bono demográfico, porque los jóvenes, no solo los jóvenes en estricto sentido, sino la población con edades inferiores a los 25 años, representan un poquito más de la mitad de nuestra población. ¿Pero qué son esas cifras? ¿Para qué sirven? Bueno, sirven para... hay que saber cuántos de estos son mujeres y cuántos son hombres, porque las decisiones de política, los programas no son los mismos. Si usted los va a dirigir para el segmento de 15 a 19 o de 20 a 24, de 15 a 19 son los adolescentes jóvenes, ¿verdad? Los que están en esa difícil edad de que no saben si son hombres o son niños, o los que, las niñas, que no se sabe si son niñas o son mujeres, algunas de las cuales, 3.000 según el mismo censo, ya son madres, niñas madres, ¿verdad? Por eso, cuando uno quiere intervenir, involucrarse en la realidad, tiene que conocer de qué está hablando. Porque tampoco es lo mismo hablar de mujercitas que están viviendo en la ciudad o que están viviendo en el campo. No es lo mismo nacer en Santa Tecla, en Antiguo Cuscatlán, el municipio más desarrollado, con más desarrollo humano según el PNUD, con $17.500 al año de ingreso per cápita, que nacer en Guatajiahuave, donde hay que caminar un montón. Por eso allí es donde está la relevancia de los datos, de que no nos estamos refiriendo a cifras crudas, brutas, sino que nos estamos refiriendo a personas, a sujetos de política, de cambio. Es posible, si usted quiere profundizar más, hay que bajar más, hay que conocer más, hay que investigar más, hay que trabajar más. De esos jóvenes, según la encuesta de hogares, en el 2006, los jóvenes son más educados que sus padres, mientras los papás tienen 5.8 años de escolaridad, o sea, 5º grado, los jóvenes en ese mismo año reportaban 8 años de escolaridad, 8º grado. Las tasas de desempleo abiertos son mayores para los muchachos, para los jóvenes, que para el resto de la población. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Los jóvenes son más educados y tienen el doble del desempleo que el resto de la población. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos construyendo una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos desempleados educados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos sujetos tienen más capacidad, tienen más conocimiento, tienen más información y por lo tanto son potencialmente con más energías. No le pongamos peligroso, ¿verdad? Solo tienen más energía y tienen mejor conocimiento. Allí es un punto de atención. Sonia, vamos a llegar en esta primera parte de tu exposición, vamos a volver luego con más datos. Es importante lo que Sonia nos está planteando, porque en esta idea de sembrar futuro, una de las primeras cosas que hay que hacer es partir de la realidad, ¿no? De los datos de la realidad en este sentido, cómo afecta, digamos, la situación socioeconómica a los jóvenes, qué desafíos presenta nuestra población, tal y como lo ha expresado ya Sonia Ivette. Ese va a ser un tema que vamos a abordar en la parte siguiente de nuestro programa. Vamos entonces a abrir la participación para el público presente. ¿Nos regala su nombre, por favor? Por acá, por favor. Raúl Martínez, de la Coordinadora Salvadoreña Solidaridad por Cuba. El pueblo salvadoreño, organizado a través de sus diversos métodos de lucha, han hecho posible que en este momento abramos en el país
un espacio de cambio. Y yo puedo decirles también que aunque no tengamos esas organizaciones populares que marchan en las calles, la juventud salvadoreña se volcó en marzo a defender la victoria del pueblo. La juventud salvadoreña venció a las derechas, la juventud salvadoreña venció el fraude. Ahora bien, decir eso también significa lo siguiente: la juventud salvadoreña tiene que organizarse para sostener estos cambios. Y yo no creo que deben de ser rebeldes. Los rebeldes son idealistas. Tienen que ser jóvenes revolucionarios, jóvenes consecuentes y conocedores de que la sangre de los mártires abundan. Cuando aquí hablan de sembrar futuro, hay una cosa que yo discrepo. Se lo comentaba aquí a Benjamín. Los jóvenes más estudiados, los que han tenido oportunidad de estudiar, no se organizan. Se organizan dentro de la sociedad civil, y muchos de los que salen educados ya salen domesticados, porque la educación no tiene una concepción liberadora, sino aquel idealista que en la universidad se dice revolucionario, se dice de izquierda, es absorbido por el sistema. Su nombre, por favor. Mi nombre es Cleotilde Tomasa López de Cetino. Yo les digo, los ejemplos que nos han dejado todos los jóvenes, tanto del 70, del 75 al 80 han sido magníficos, del 90 también, y por lo tanto ninguno debe de tener miedo, debe de encerrarse en sí y pensar que no solamente debe de pensar en él, sino que en todo el pueblo. Y ahora creo yo que va a haber un cambio, y este sistema educativo tiene que cambiar y debemos de conocer nuestras raíces. Muchas gracias. Vamos con la última participación. Su nombre, por favor. Manuel Martínez. Sí, bueno, un comentario. No se puede comparar la época de hace 30 años. Las condiciones eran diferentes. El joven ya sabía quién era su enemigo. Eran los aparatos militares, ¿verdad? Eran, digamos, aquellos entes, por ejemplo, orden, los paramilitares. Tenía, digamos, sus dos frentes ya bien ubicados, pero en la actualidad, hace 30 años, ahorita, el joven es víctima del bombardeo, ¿verdad? Es utilizado, es manipulado. Si ustedes se dan cuenta, los dos partidos políticos tienen, digamos, sector de juventud. El femeninista, bueno, el otro, el partido de derecha, ¿verdad? Es bombardeado también por la cuestión esta de las costumbres que nos están importando, ¿verdad? Entonces, el joven ahorita piensa por prepararse en manejar la computadora, en entrar a la cibernética, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, el problema que él tiene, que tiene que adaptarse al sistema. Entonces, eso también lo está absorbiendo. Y no debemos de estarle exigiendo al joven, ¿verdad?, que cuál es, digamos, el aporte que él puede dar. Veamos si nosotros como sociedad estamos en condiciones de abrirle ese campo para que se desarrolle. Muchas gracias. Sonia, ¿quieres comentar, digamos, lo que ha planteado aquí nuestro amigo? Bueno, yo tengo una reflexión para todos y quisiera que esta fuera la última por mi parte, ¿verdad? Yo pienso que la situación de los jóvenes en El Salvador de hoy no es la mejor. Se reflejan deudas que combinadas generan otra cantidad de problemas. Debemos admitir con seriedad, con tranquilidad, que nosotros como sociedad no nos hemos comprometido lo suficiente con nuestra juventud. Les hemos heredado una sociedad organizada de forma deficiente, un sistema educativo que no los coloca con igualdad para competir con jóvenes de otras latitudes, ni siquiera los cercanos. No pueden competir nuestros muchachos con los costarricenses, no digamos con los chilenos, los colombianos, y ni se mencione los europeos. Eso es lo que nosotros les estamos heredando. No estamos invirtiendo ni apostando por el presente y por lo tanto tampoco por el futuro. Más bien, el balance, lo que les heredamos es de suma preocupación. Les estamos heredando
un gran hoyo fiscal que hablan que supera solo para el 2009 los $1.000 millones. Les estamos heredando el calentamiento global, una paz violenta. Lo más trágico es que ahora no matan a un joven porque es revolucionario, porque es activo, porque es organizado, sino por la violencia social. Eso es una tragedia que vive el país. Les estamos heredando paz violenta, indiferencia social, porque no somos conscientes todos nosotros de lo que les estamos heredando, somos insensibles. Les estamos heredando indiferencia familiar, desestructuración familiar, irresponsabilidad estatal. Eso es lo que les estamos legando, y vemos con asombro lo que tenemos en este momento. Ya, Marlon y luego Tono. A ver, Marlon, tu reflexión final, breve, bueno, por favor. Como reflexión final, aprovechando el comentario que había dicho él de que había que escuchar qué es lo que queremos, ¿verdad? Pues bueno, la juventud de hoy queremos principalmente que se nos escuche, que se nos deje estudiar, que se nos deje trabajar, que se nos deje ser ese elemento dinamizador del país en todos sus sentidos, en el ámbito, tanto en el ámbito económico, cultural, social, en todas las áreas. Nosotros queremos ser ese motor humano, con valores verdaderamente humanos, de solidaridad, de amor al prójimo. No queremos esos falsos grupos que pretenden ser solidarios y no son nada más que asistencialistas. Ya, nosotros queremos que se nos den los espacios, pero más allá también queremos ganarnos los espacios, no queremos que se nos dé nada. Los jóvenes no queremos puestos en el gobierno, nosotros queremos trabajar por la gente para hacer de este país un país mejor. ¿Cómo no? Antonio, finalmente. Bueno, yo creo que ya hemos escuchado parte de lo que quieren, yo creo que eso se trata. Y si este nuevo gobierno quiere realmente hacer cambios, yo creo que debe comenzar por eso, o sea, por escuchar y por facilitar espacios de participación en todos los ámbitos a la juventud. Si la juventud está llena de energías, de sueños, de esperanzas, de deseos de contribuir a que vivamos en una sociedad mejor. Es una época bella y hermosa, pero a veces están frustrados porque no encuentran cómo canalizar esas energías. Entonces yo creo que lo que hay que abrir es esos espacios para que los jóvenes puedan canalizar todas esas energías en todos estos ámbitos y contribuir de esta manera a construir una sociedad más justa. Y lo que es válido para los jóvenes es válido para los otros sectores de la sociedad. Muchas gracias entonces a nuestros panelistas por habernos ayudado a reflexionar sobre este legado de la juventud salvadoreña 30 años después. La invitación para el próximo foro, donde estaremos abordando otro tema de su interés. Hasta entonces. Quiero tener un mundo hecho de verdad, un sueño que es realidad, 1000 puños que alcen en vuelo, banderas hermosas de dignidad. Quiero cantar un canto que sea luz, un grito de juventud, un río pueblo que avanza, venciendo valiente la oscuridad. Quiero tener un mundo hecho de verdad, un sueño que es realidad, 1000 puños que alcen en vuelo, banderas hermosas de dignidad. Quiero cantar un canto que sea luz, un grito de juventud, un río pueblo que avanza, venciendo